Se llama Deseos Urbanos. Es un proyecto en el que estamos tratando de captar cuáles son los deseos más profundos de los ciudadanos. ¿Tienes un deseo así profundo de mucho tiempo, de corazón? El casarme en la iglesia con mi esposa. Pues tener mi negocio. Sí. Conocer África. Tener mucho dinero. ¿Qué es lo que más necesito? No me había puesto a pensar en eso. ¿Yo? Sí. ¿Tienes algún deseo muy fuerte? Encontrar el amor. ¿Encontrar el amor? Sí, el verdadero amor, mi amor. Encontrar a mi amor. Mío. No ver niños desamparados en la calle. ¿Eso es lo que más deseas en la vida? Con que tenga trabajo, con eso me conformo. Conocer el mar. ¿Conocer el mar? Puede ser algo interno, ¿no? Un deseo para mí, ser sano, o sea, tener salud. ¿Tener salud? Sí. Pues tener una familia unida siempre. Sana y unida. Si ahorita tuvieras dinero así de sobra, ¿qué sería lo primero que harías? Lo primero que haría sería invertirlo, no sé, comprar casas, terrenos y sí, y por supuesto poner mi propio despacho. Que sería pagar todas mis deudas. ¿Qué haría con tanto dinero? Me iría a la playa. ¿Primero? Sí. Lo primero que Sí, irme a la playa. No tengo ni idea. Pues gastármelo, yo creo. Me cambiaré de casa. Comprarle a mis amigos así cosas. ¿Invitarles cosas a tus amigos? ¿No más? Sí. El único deseo que yo tengo es que crezcan mis niñas, que estudien mucho, sacarlas adelante. ¿Qué era lo más importante cuando usted era niño? Muchas cosas, pero yo creo que de las más importantes era, en esa edad, lo que me interesaba era llegar al año 2000. ¿Sí? O sea, vivir en el año 2000, o sea, lo veía como lejísimo. Sí, sobrevivir hasta ese año. ¡Qué padre! Ya la hice. Ya la libramos. ¿Quién es la persona más importante para ti? Sincero. Son dos. ¿Sí? Jesús, cielo, y mi hermano Roberto. ¿Te has sentido muy triste alguna vez en tu vida? ¿Mucha tristeza? Claro que sí. ¿Te acuerdas de uno? Lo guardo en el anonimato. ¿Y si usted tuviera dinero ahorita, qué haría? No, hombre, pues. Lo primero que haría es surtir mi despensa para mis hijos. ¿Tienes un deseo así? ¿Has deseado algo intensamente? Es que creo que lo que he deseado lo he tenido. Entonces, lo único que me pudiera mortificar y que realmente pediría sería pagar mis tarjetas. No tengo otra cosa y aún así soy feliz, no necesito más nada. ¿Quién es la persona más importante para usted? Mis hijos todavía y mi trabajo. ¿Cuál es el momento que usted se acuerda en su vida que se ha sentido muy feliz? Cuando estaban mis hijos conmigo. ¿Sí? Sí, es que me divorcié. Pues cuando estoy con mis hijos y con mi esposo, ¿no?
lo que más quiero y lo que más quisiera es estar con mis hijos. Todos los domingos irme con mi familia. ¿Te has sentido exitosa? Sí, ¿Cuándo? ¿Te acuerdas? sí, cuando terminé la secundaria. ¿Qué cree que necesita ahorita para estar bien? Mayores ingresos. ¿Qué crees que es en este momento lo que más necesita tu familia? Mi familia. Vivir. No, vivir solamente. ¿Vivir? ¿Qué es lo que más necesitas ahorita? Quiero hacer fisioterapia y quiero tener dinero para ello. Acuérdate de un momento de tu vida en el que has estado muy triste. Cuando se me puso malo mi papá. Cuando se enfermó tu papá. ¿Admiras a alguien? A mi papá. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? ¿Te acuerdas de un momento donde te has sentido muy feliz? Sí, cuando nació mi hija. Sí, ahorita que lo preguntas, dices, sí, hay unos momentos muy específicos en los que estuviste así como que en otro planeta, pero... La primera vez que hice el amor. ¿Hubo algo que le hubiera pedido al niño Dios cuando era niño que no le trajo? A chispas. Buena pregunta. No, bueno, pues yo, la verdad pedía un juguete, un patín o un osito, pero no, éramos pobres, pues. ¿Qué haría si ahorita le dijeran que heredó 10 millones de pesos? Primero desaparecerme de aquí, de México, totalmente, sí. Pues la invertiría, compraría casas. Ayudar a la gente, a los niños más necesitados. Uy, pues no sé. ¿Pero qué pensaría? A lo mejor me daba un infarto. Pues sí, de tanto dinero, oiga, sí, al no tener uno. ¿Qué es lo que su familia más necesita en este momento? Apoyo económico y cariño. ¿Admira usted a alguien? ¿De algún artista, algún deporte? No, pues sí, alguien que haya dado parte de su vida para algo bueno, como para el deporte. Que haya dado la mayor parte de su vida en algo bueno. ¿Pero como quién? Como que pues no existe, nadie ha hecho eso en el deporte. No, creo que no. Porque ahí está la solución para que México cambie. Infestar la ciudad de canchas deportivas, de unidades. Se acaba la delincuencia. Entonces, ¿qué podríamos decir? Pues un presidente. Un presidente, ¿pero cuál? No, pues ¿quién quiero ser? No, pues quisiera ser... ¿A quién admiro? Pues Juan Pablo II, en paz descanse. ¿Qué actividad le gusta realizar a usted cuando tiene tiempo libre? Soy instructor deportivo. ¿De qué deporte? Fútbol y box. ¿Cuándo ha sido muy feliz? Cuando compré mi primer acordeón de botones. ¡Ah, qué padre! ¿También toca el acordeón? Estoy practicando, estoy enseñando, voy a la escuela. ¿Se ha sentido exitoso alguna vez? Mucho éxito, que diga usted, ¡wow, qué padre! La verdad, hasta el momento todavía no. Cuando termine mi acordeón voy a sentir que es que esa es mi meta. Eso es lo único que principalmente quiero. Me dijeron que es muy difícil el acordeón y el saxofón. Pues me gustó y le vamos a dar. ¿No? ¿Qué harías si ahorita te sobrara el dinero? Termino mi cancha, quiero hacer una cancha ahí en Chulavista. Termino mi cancha, ocupo 2,000 pesos para terminar las redes. Sí. Una cancha. Si le dijera ahorita que le puedo realizar un sueño, un deseo profundo, un solo deseo le puedo realizar ahorita, ¿qué quisiera que yo le realizara ahorita de corazón? Así de corazón, mire, terminar mis porterías y poner mis redes. ¿Sí? Sí. ¿Ese sería su más grande deseo? Lo que traigo ahorita de proyectos, sí.
quién admiro? Buena pregunta. A López Obrador. ¿En serio? Sí, ¿Al peje? sí, al peje. Sí. En este momento, ¿qué es lo que más necesita tu familia? En este momento, pues, estar mejor económicamente. ¿Has tenido momentos de tristeza en tu vida, de mucha tristeza? Sí. ¿Cuándo? Cuando agarraron a mi hermano por malentendidos. O sea, lo metieron a la cárcel, pues. ¿Por malentendidos? O sea, Ajá. injustamente. Ajá. Ay, oye, ¿y cómo lo resolvieron? Pues pagando. Ay. ¿Te has sentido exitosa en la vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues en todo lo que hago diariamente. ¿Diario? ¿Siempre Sí, te sientes diario ando en exitosa? friega. Y que a veces reniego, pero quedo satisfecha. ¿Hubo algo que le hubieras pedido al niño Dios y que no te trajo? ¿Te quedaste con las ganas? Sí. ¿Qué? Una Barbie. Pero de esas de que le decíamos de carne, ya sabes, porque yo decía, ya sabes que había de plástico. Sí, y otras que se movían. Ajá, que se movían. Digo que ahorita hay de a montones y las compro donde quiera. Y una avalancha. Sí, una avalancha. Si te dijera que soy una hada madrina, que te voy a conceder un solo deseo, nada más uno, no puedes pedir 2 ni 3, uno solo, el deseo más profundo de tu corazón, algo que quieras de a de veras, de neta. Sí, que siempre he soñado. Profundamente, sí. Ir a Escocia. Eso es lo que sí, eso es lo que siempre he soñado. Si yo te preguntara ahorita qué es lo que más necesita tu familia, ¿qué me dices? ¿Qué podría ser? Información. Pues, como mediante los medios, en base a la educación formacional de los hijos, el tema del sexo. ¿Qué crees que necesites ahorita para estar bien, sentirte feliz? Trabajar. Tener un trabajo. ¿Necesitas un trabajo? ¿Estás buscando trabajo? Sí, para hacer algo, porque me enfado. Buena pregunta, Nunca pensamos en nosotros, ¿verdad? La verdad que no. Lo que más necesitaría, pues no sé, un buen tiempo para analizar lo que uno está haciendo, ¿no? Sí. Salud y felicidad. ¿Yo? Ser rica para ser feliz. Sí. ¿Crees que el dinero da la felicidad? Sí. Si tuvieras muchísima lana ahorita, sí que te encontraras un mundo de lana, ¿qué harías? Mejor dicho, ¿qué no haría? Ay, pues le compraba una casa a mi mamá. Ayudaría a mis familiares más necesitados. Pondría un negocio. ¿Un negocio? ¿De qué tipo? Pues me gustaría un café, un restaurante. ¿Qué haría? Pondría mi clínica. Y después de eso me iría de viaje con mi hija un mes. ¿Cuál ha sido tu momento más feliz? ¿Más feliz? Cuando me casé. Prácticamente cuando yo me subo arriba del escenario soy muy feliz. ¿Sí? Sí. ¿Tienes algún deseo profundo, de veras, de corazón? Solo ser más inteligente y ya. ¿Ser más inteligente? Sí, ¿Para qué quieres ser más inteligente? para resaltar más. Pues de formar una familia y ¿Ese es su deseo más grande? ¿Qué sueña así? ¿Qué piensa? ¿Qué desea profundamente? mi con todo el casa, mi corazón? carro y mis hijos. Así en este momento, mi deseo más grande es tener un hijo. ¿Tener un hijo? Sí. ¿Un hijo hombre o un hijo lo que sea? Hombre, mujer, lo que sea.
¿Qué crees que sea lo que necesita tu familia en este momento? Hablas de mi familia, lo que es mi marido y yo y mi hijo, lo inmediato. ¿Qué es lo que...? ¿Necesitan algo como familia en este momento? ¿Crees que haya algo? No, somos muy unidos. Son muy unidos. O sea, ahorita sí, no es una familia necesitarían linda, sí. Nada. Nada. El más feliz de mi vida, híjole, he tenido muchos, pero a ver. Cuando vi a mi primer hijo, nacer a mi primer hijo. Cuando me entregaron a mi primer hijo. ¿Un momento de profunda tristeza has tenido? Cuando perdí a mi primer hijo, que murió de cáncer a los 4 años y medio. Ay, Dios mío. La más triste y la única, y no creo que tener algo peor que lo que es. Claro que no. Ay, qué cosa, Dios mío. ¿Cómo superas eso? Superas dándole a los más desvalidos, porque mi hijo, aunque murió con todas las comodidades. Me metí de voluntaria al Hospital Infantil Público, al Departamento de los Niños de Cáncer, para ayudarles un poco, aliviarles un poco su dolor. Ahorita tengo una fundación de apoyo a la mujer con cáncer, porque puedo decirte que estoy pasando a ser una sobreviviente. Hace 10 años se me detectó cáncer de mama, y también, para agradecimiento a Dios, le estoy apoyando a las personas que no tienen la suerte que yo tuve, del tratamiento que tuve tan exitoso en Houston, tratar de dar algo de todo lo que yo tuve. ¿Tendrías un deseo profundo de corazón, de a de veras? Tener una clínica como la que yo pude asistir en Houston, el MD Anderson, tenerlo aquí sin costo para todas las personas que se han muerto, que he conocido y que no han podido tener la fortuna que yo tuve. Yes. Can you tell us what was the most important thing on that age? The most important thing at that age were my friends. Were my friends at the boys club, at the neighborhood boys club. Wow. Now it's a boys and girls club. In those days, it was only for boys. And right now, who is a person more important for you? Well, my wife Lourdes, we're a team. She's the most important person for me. Did you admire someone? Do I admire someone? Obama. Obama? Yes. What is the thing that your family needs more on this time? We have all the material things that we need. We just need more time together. I like to go to small towns that no one knows about, like Huachinango, Jalisco. Population 1,000. The happiest moment in my life was March the 6th, 1995. That's the day that I landed in Guadalajara on a one-way ticket, never to return to California to live. Wow, really? When you arrived to Mexico for me? That's when I moved here. That's been the happiest day. That changed completely my life, completely. But you're happy? I'm very happy here. My most successful day, that's a good one, because I try to make every day a successful day, really, truthfully. In 73, I almost died, so every day after that is a successful day. ¿Qué era lo más importante para ti cuando eras niño? Soñar, era muy soñadora, muy soñadora. Cuando estaba chiquita ya me acordé, ir a Disney, pero chiquita. El más feliz. Cuando me quito los zapatos es cuando estoy más feliz. ¡Qué padre! ¿Has tenido un momento de tristeza profunda? ¿De a de veras? De a de veras. No podría decirlo, que digas algo que me haya marcado. No, la verdad no. La verdad no. Claro que hay momentos tristes, pero pues me he tocado compartir con amigos o familiares que de veras los ves
Y dices tú, híjole, no me ha pasado eso, afortunadamente. ¿Ha habido un momento de mucha felicidad en la vida, así muy intenso? ¿Cuál es ese momento que recuerdes que haya sido muy, muy intenso en felicidad? El nacimiento de mis hijos. ¿El primero o todos? El primero, sobre todo. ¿Admira usted a alguien? Pues en estos tiempos está difícil admirar a alguien. No admiro a mucha gente precisamente porque los valores actualmente se han perdido. Pero en dado caso, a mi padre una vida honesta. Mi más profundo deseo es seguir haciendo lo que hago, porque me hace muy feliz. Es encontrar una mujer con la cual pueda casarme y ya. Estoy consciente que con mis limitaciones todo he sido feliz. Nunca amargarme. ¿Qué será? Pues que mi abuelo esté mejor. Pues yo creo que felicidad y armonía para toda mi familia. Yo creo que es lo único que me falta. Quisiera regresar a mis abuelos porque realmente no conviví mucho con ellos, siendo que ellos a mí me dieron todo lo que tenían en su momento y en su alcance, y realmente yo no los aproveché. Y hoy en día que ya no tengo a abuelos ni de parte de mi mamá y mis papás, pues sí me hacen mucho falta. Cuando usted estaba niño, ¿qué era la cosa más importante para usted? Ir a bañarme a la sillita en Tonalá cuando llovía. ¿Y la persona más importante para usted? Madre. Ahorita si yo le preguntara qué es lo que más necesita su familia, ¿qué sería? ¿Qué cree que necesiten más su familia? Arreglarnos sus papeles de migración porque tengo muchos hijos de allá. ¿Ah, sí? ¿Están viviendo en Estados Unidos? No, unos aquí y otros allá. Entonces, arreglar sus papeles. Que quiten el muro para brincar de vuelta. ¿Verdad? Sí. Arreglar sus papeles porque la familia está separada. Y ahorita si yo le dijera a usted, no los demás, usted, ¿qué es lo que más necesita? Andar en mi bicicleta protestando contra los gringos. Oh, pues, ¿no que se quiere ir para allá? Sí, para que me dejen pasar. ¿Hay algún momento que usted se acuerde en la vida en que se haya sentido muy feliz? Muy, muy feliz. Sí. ¿Cuándo? Cuando nació mi primer hijo. ¿Y se acuerda usted de algún momento muy, muy triste? Sí. ¿Cuándo? Una cosa que me pasó en la vida que no le puedo decir, que no fue maroma, fue un salto mortal y la libré. Pero eso fue la más triste, mucha tristeza. Sí, muy dolorosa. Pero no puede platicarlo. No, pues fue por lo que me vine del otro lado. Tiene dinero de sobra. ¿Qué haría primero? Darle trabajo a las personas que están en la penal. Un sueño americano. Sí, bueno, pero ya fue, ya vino, ya están allá sus Pues hijos. eso es mi realidad. ¿Pero es lo que más quiere profundamente? Sí, y por eso hice mi familia allá. ¿Usted quiere ser gringo? No, 8. Pocho. Sí, vivir en Tijuana y trabajar en San Diego. Su deseo más profundo es Sí, ese. cruzar y entrar y cruzar. Ir y venir. O sea, quiere seguir siendo mexicano, pero trabajar allá. Sí, exactamente. Ok. En este momento, ahorita, ¿quién es la persona más importante en su vida? Mis 3 hijos. Sí. Los adoro, los amo, no son todo para mí. ¿Hay alguna persona a quien usted admira así muchísimo? Que admiro a mis hijos. ¿A sus hijos? Sí. Ay, qué padre. Y a un amigo que traigo por ahí. ¡Ay, que no me... En este momento, ¿qué cree usted que es lo que más necesita su familia, como familia? Mira, más que nada ahorita es la paz de todo mundo, carajo.
vivir feliz, vivir bien, económicamente, que estamos ahorita, estamos viviendo una crisis horrible. ¿Ah, sí? Horrible, no. Ya me voy a ir a Marte yo, a Plutón. ¿Hay algún momento en su vida en que se haya sentido muy feliz? Cuando tuve 3 mis hijos, tus sí. hijos cuando nacieron? Claro, sí. Los nacimientos de Sí, los hijos. sí. Sí, hijo, cómo se gozan y qué bonito. ¿Y el momento más triste, más doloroso? Ay, cuando mataron a mis hermanos. Tuve 2 hermanos que mataron. Ay, Dios Los mío. hijos de su china madre. Ay, sí. ¿Pero cómo? O sea, ¿los asaltaron o qué? Ajá, por robarlos, asaltarlos. La moda ahorita. ¿Se ha sentido alguna vez exitosa en la vida? ¿Muy Claro, exitosa? sí, ¿Cuándo? sí, el ser madre. ¿Cuando fue mamá? Claro, cuando fui mamá, sí. ¿Hubo algo que le hubiera pedido al niño Dios y que no le trajo? Santa Claus. Fíjate, ahorita le pido un muñeco de carne y no me lo ha traído. Pero se lo pidió y no se lo pidió. ¿Qué me pediría de todo corazón? Ay, Piénsalo ¿sabes? bien. Sí, no, ya, sin pensarlo. ¿Tan rápido? Sí, es que mis hijos están en Canadá, que me los traigas de aquí ahorita. Sí, ahorita. El momento de mayor felicidad en su vida. Un día de sobriedad de mi hijo, el primer día de la sobriedad de él. ¿Ese fue el más feliz? Sí. Muy feliz. Muy feliz. Pues serían mis 15 años porque ya ahorita ya 15. ¿Hay algún momento en tu vida en que te has sentido feliz? ¿Muy feliz? Sí, el día que nació mi niño. Cuando fuiste Sí, mamá. ese. Cuando le hice una cena a una exnovia mía en mi casa, fue un momento muy bonito. ¿Te acuerdas de un momento en la vida en el que has sido muy, muy feliz? Cuando le aventé un huevo a mi papá en la cabeza. ¿En serio? Cuando mi esposa se alivió de mi primer hijo. Ay, es que me da vergüenza. Lo más importante para usted, ¿qué era cuando era niño? Cuando era niño, jugar. ¿Jugar? Sí. ¿Qué era lo más importante para ti? Para mí, Lo más importante. Cuando eras niña. tener ¿qué era? una carrera, viajar, yo quería viajar. ¿Viajar? ¿Cuándo eras niña querías viajar? No, o sea, quería tener estudios y viajar. ¿Sí? ¿Pero desde que eras chiquitita? Para mí lo más importante de chiquita era, pues, la verdad, pues tener mis fiestas. Fiestas, tu cumpleaños. ¿Has estado muy triste? Cuando vino una vez. Pues esa vez que corté con mi novia, sí estaba muy triste. ¿Para qué la cortaste? Pues es que, pues así, cosas. ¿Y lloraste? Sí, demasiado. Pues cuando cortaste a la novia. No, más bien no cuando la corté, más bien cuando no quiso regresar conmigo. Bueno, cuando yo era niño, pues lo más importante, primero pues de jugar con los cuates, era una aspiración de, ¿no? De ser alguien importante cuando estuviera pues, más grande, ¿no? ¿Algún momento en la vida en que se haya sentido exitoso, realizado? Cuando compré mi auto del año. En una ocasión que aventé un piso en mi casa, ¿Sí? dije, ya lo terminé. Cuando por primera vez gané mi primer cheque. ¿Habría algo así que quieras con mucha intensidad? ¿Ahorita? Unas vacaciones. Me ¿Sí? super urge, sí. Un Lambo. ¿Qué? Un Lamborghini. Sí, tener una sala bonita. ¿Tu momento más feliz en la vida, te acuerdas cuál fue? Sí. ¿Cuál? Pues el año pasado en el concierto de Roger Waters en el 3 de marzo, ese fue el momento más feliz de mi vida. ¿Qué es lo que más necesitas ahorita para ser feliz, para estar bien? ¿Yo qué es lo que más necesito? Yo creo que necesito volver a empezar a hacer algo que dejé de hacer hace unos 2 meses porque tocaba el piano y dejé de hacerlo porque mi maestra murió hace 2 meses y eso me encantaba, entonces yo creo que eso es lo que ahorita, yo creo que en este momento es lo que más me hace falta para ser ¿Volver a feliz. tocar el piano? Sí. ¿Te has sentido exitoso? Sí, cuando cada año la maestra hacía al final del año
un recital con todos sus estudiantes y yo creo que cuando recibí el reconocimiento era cuando me sentía más exitoso. ¿Te has sentido muy triste en tu vida en algún momento? Un momento de mucha tristeza. Pues yo creo que cuando murió mi maestra, porque no solo era mi maestra, sino que también era mi abuelita, entonces como que sí me pegó bastante, ¿verdad? ¿En serio? Sí. ¿Qué harías si ahorita te dijeran que tu abuela te heredó 4 millones de pesos? No sé, la verdad no sé. ¿Qué sería lo primero que harías? Yo creo que me compraré un piano grandote, ¿Sí? como me gusta, sí. ¿Tienes un deseo así profundo, grande? Pues lo que de verdad más deseo en todo el universo, yo creo que es algún día llegar a tener yo mi propia banda y tocar así en un escenario gigantesco ante mucha gente. Cuando tú eras niño, ¿qué cosa era lo más importante para ti? Pues conocer a mi mamá porque pues no la conocí. ¿Murió cuando eras chiquitito? Cuando tenía 1 año, Ay, Dios mío. ¿A quién es la persona que más admiras? Pues a mis hermanos, mi hermana y mi hermano. Como fueron los que me ayudaron, pues. Pagar los estudios, todo. ¿Qué es lo que te gusta hacer cuando tienes tiempo libre? Jugar fútbol, ¿Jugar fútbol? y echar lío. Lo que más necesitas tú como persona en este momento, ¿qué es? Pues una beca, que tuviera una beca para una escuela, estudiar? sí, por seguir ¿Quieres estudiando. estudiar una carrera? Sí. ¿Qué quieres estudiar? Enfermería. ¿Hay algo que hubieras querido cuando eras niño y que nunca tuviste? Pues eso te digo, conocer a mi mamá. ¿Te has sentido exitoso alguna vez en tu vida? Pues sí. ¿Cuándo? Cuando salí la prepa. Que de ahí en más ya no. Si tú tuvieras mucho dinero, muchas cosas ya resueltas y todo, y te sobrara el dinero, ¿qué harías con ese dinero? Ayudaré a los centros de rehabilitación. ¿Sí? Porque de hecho estuve en uno. ¿Ah, sí? Siendo sincero, ¿Hace mucho? No, hace poco. ¿Y te sirvió muchísimo? Sí. ¿Y quién te llevó? ¿Cómo? ¿Quién te llevó ahí? No, pues yo solo me... ¿Tú solo fuiste? Nomás que le dije a mis hermanos que me llevaron, pues. Si yo te dijera que hoy te puedo cumplir un deseo profundo, pero que sea profundo, de a de veras, ¿cuál sería el deseo que pedirías para que lo tuvieras hoy, ahorita? Pues son muchas cosas, pero... Una. Una sola. Pues no sé, tener a mi mamá. ¿Tener a tu mamá? ¿Qué era lo más importante para mí? Las calificaciones, ¿eh? Creo que ya traía los ñoñita desde entonces. El momento más feliz de mi vida fue... yo creo que cuando me gradué, cuando terminé mi carrera. Cuando nos cambiamos de casa, mis papás muy contentos con su nueva casa. ¿Qué necesitas en este momento para estar bien, para ser feliz? Amigos. ¿Amigos? Y discotecas. Sí, me acuerdo, un momento muy feliz. ¿Cuál? Pues una vez que besé a un amigo. Sí, es que eso me hizo muy feliz. Sí. Y tú como persona, sin pensar en tu familia, ni en el novio, ni en los amigos, ni en nadie, tú, ¿qué es lo que necesitas ahorita para sentirte bien, para estar bien?
Ahorita creo que estoy bien, pero a futuro me preocupa el no poder encontrar un trabajo que tenga que ver con las cosas que he estudiado. Pues tristeza a veces cuando tienes ya ahorita con familia, que a veces dices, tengo tanto dinero en mi bolsillo y tienes necesidades en tu casa. ¿Hay algo que le pediste a Santa Claus y que no te trajo? Sí, una moto. Un pony. Un pony. Lo que le pedía, sí. Ok, todo me trajo. Me trajo hasta el perrito que quería, todo. Todo. Hasta el hermanito que le pedí me trajo, no me puedo quejar. Un deseo nada más. Bueno, es que lo que más extraño que puede ser real es la tranquilidad que tenía la ciudad. No sé, hace 15 años, sin tanto coche. O sea, Viajar, es que viajar por todo el mundo. Sí, es lo que más me encanta. Sí. Ay, quiero que mi mamá esté en paz con ella misma. Sí. No pienso mucho en cosas que deseo. Viajar alrededor de todo el país. Pues sería poder estar con mis hijas y poder acompañarlas en su vida. ¿Cuál ha sido un momento muy feliz de su vida? Bueno, cuando llegaron mis primeros nietos. ¿Sí? De niño, ¿usted se quedó con las ganas de algún juguete? Sí, bastante. ¿Se acuerda de uno? Sí, pues los carritos esos que eran de cuerda, que pues fue como en el 1953 más o menos. ¿Los carritos de cuerda? Sí. ¿Se ha sentido usted exitoso en la vida? Sí, hay ocasiones que sí. ¿Se acuerda cuándo? Pues cuando podía trabajar. ¿Qué cree que es lo que necesita su familia ahorita? Pues lo que se requiere es que existan sueldos justos. Ganar mejor la pensión, ¿sí? Porque tenemos muy poquito. Si yo le dijera que le puedo hacer realidad un deseo, que tiene que ser un deseo suyo, del corazón, ¿qué me pediría? Pues una computadora ¿Una computadora? ¿Para qué la quiere? para estudiar. Una computadora para estudiar. ¿Qué quiere estudiar? Pues ya sea computación, porque todavía puede uno trabajar. ¿Tienes como 9 años? ¿Qué era lo más importante para ti en esa época? Drogarme. ¿Qué? Drogarme. ¿En serio? ¿A los 9 años? Es la verdad, ¿no? Y ahorita, ¿quién es la persona más importante para ti? Las mujeres. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Drogarme. ¿Te has sentido muy feliz en tu vida? ¿Te acuerdas de un momento así de mucha felicidad en tu vida? Mi primera vez, ¿Y has tenido penas así fuertes, dolores, tristezas? cuando me metieron al primer centro de rehabilitación. ¿Hubo algo que le pediste al niño Dios y que no te trajo? Sí, muchas veces. ¿Después de algo así Un carrito para niñitos. montable? ¿Un carrito montable? De los... Price. Felón. Si te dijeran ahorita que te heredaron un dineral, ¿qué será lo primero que harías? A lo personal me gustaría gastármelo todo en droga, pero ya me quiero dejar de drogar, así es que yo lo usaría para cosas buenas, para mi familia,
O sea, yo siempre sí he deseado tener yo dinero, pero nunca para mal, ¿verdad? A mí siempre me gusta ayudar y todo el pedo. ¿Te has entrado a otro centro de rehabilitación? No me digas nada, no. ¿No? ¿Cómo vas a dejar la droga? Porque yo no la necesito ya. ¿No la necesitas? Yo tuve un tiempo hace mucho, a los 10, 11 años, que sí sentía ¿Necesidad? la necesidad, sí era la adicción, Fuerte. muy apegada, pero ahorita, o sea, yo cuando quiera la puedo dejar, lo hago por cotorrear nomás ahorita, ¿no? Pero como de chiquito yo siempre fui muy inseguro, nunca tenía pegue, pero, o sea, nunca me acercaba a las mujeres, ni, aunque se me hace lo más hermoso, ¿no?, que hay en la vida, nunca me pude acercar y pues por eso yo pienso que me gustó más, pues, o sea, fue lo único que en lo que me sentí seguro. Si yo te dijera ahorita que soy así como un hada madrina, ¿me pedirías algo? ¿Tendrías algún deseo profundo así? Nomás salvarme, ¿no? Salvarme del infierno. Cuando era niño, ¿qué era lo más importante? En ese tiempo lo más importante para mí era el fútbol. ¿El fútbol? Sí. Yo estaba enamorado del fútbol. Trabajar, tener mis cosas. No reprobar ningún grado. ¿No reprobar? ¿Quién es la persona más importante para ti? Mi mamá. Más importante, pues yo misma. ¿La persona más importante para usted? Sí, Por para encima mí. de sus hijos y todo usted. Para mí, yo soy primero. ¿Admira usted a alguien? Pues admiro yo a mis hijos, ¿verdad? Que sí, porque ellos están estudiando y trabajando. Pues a todos mis nietos, porque son muy traviesos, muy imperativos. El día de los 15 de mi hija, me sentía yo realizada. En ella más bien, o sea, lo que yo no pude hacer lo cumplí en ella, sí. ¿Qué es lo que necesitas ahorita para ser feliz, para estar bien? Pues darme más confianza en mí mismo. Seguir preparándome día con día y también yo pienso que si nos metemos un poco a la política, que la riqueza de México se repartiera entre todos, que no nomás se quedara estancada con unos cuantos o siempre la gente de arriba. Recibe usted una herencia. ¿Qué sería lo primero que haría con esa herencia? Pues como no la necesitaría, la vendo para la obra del Señor. He tenido ganas de tener también un de ese proyector, aunque sea de los viejitos, pues, como los que utilizaban como para que se vieran grandes las imágenes de las teles, pues. ¿Tienes un deseo así? ¿Sí? Que mi familia vuelva a estar junta. Yo nomás tengo un deseo en la vida y siempre se lo he pedido a Dios, que me deje vivir 100 años. Cuando eras niño, como a los 9 años, ¿te acuerdas qué era lo más importante para ti? Pues yo creo que la alegría de sentir. Sentir. ¿Qué necesitas tú como persona ahorita para ser feliz? Yo ahorita, como aprender a disfrutar el momento en el que estoy viviendo y dejar como de pensar en lo que no tengo y más bien disfrutar lo que tengo ahorita. ¿Y ha tenido usted algún momento de muchísima tristeza? Vamos a ver lo que vivimos y ya. No, pues es más triste, pues que... ¿Darte cuenta de la realidad? Sí, que no podemos hacer nada para tener este mugrero en el que vivimos. Y ahorita te dijeran, ¿qué crees? Tienes una herencia de 10 millones de pesos. No, pues me pondría muy feliz. ¿Qué harías con el dinero? Primero, pues ayudaría a mi familia porque ahorita yo creo que necesita. Y después,
después, yo creo que también ayudaría a gente que lo necesitara, ya después todo para mí. ¿Qué necesitas ahorita para ser feliz, para estar bien? Que no se mate la gente, mucho amor, que ayuden a la gente pobre. Sí. ¿Tiene un deseo profundo, un deseo de veras? Pues sí. ¿Qué? ¿Cómo entender a las mujeres? Me va a decir como el genio. ¿De cuántos carriles quieres tu carretera? Quería una carretera de aquí a Japón para ir a ver a su novia por abajo del agua y le dijo el genio, no chingues, a ver otro, dice, pues dime cómo entender a las mujeres, ¿de cuántos carriles quieres tu carretera, cabrón? Ay,